Muy fuerte a María Eugenia Vidal en tu cuenta de Twitter, también a Soledad Acuña, ministra de Educación. ¿Qué pensás y por qué? Bueno, en ambos casos me pareció que por distintos motivos habían sufrido ambas ataques y descalificaciones de parte del kirchnerismo que no correspondían. En el caso de la ministra Acuña me parece que es muy claro lo que la ministra decía. La ministra dijo que había que haber aprovechado estos 2 años para revincular a los chicos y que esa tarea en muchas jurisdicciones no se había hecho, a diferencia de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, que logró revincular el 98% de los chicos que habían abandonado la escuela durante la pandemia. Y esto no es una cosa que se hace un día para el otro, se hace con planificación, se hace con un trabajo, digamos, se hace con dedicación y se hacen, ¿sabe?, principalmente ¿con qué? Con mucho amor por la tarea de educar. Y a mí me parece que en parte las críticas que se le hacían a la ministra se las hacían personas que habían estado bancando el cierre de escuelas, que habían sido cómplices de la política más dramática aplicada a los sectores populares de los últimos años, que fue privar a los chicos de su oportunidad de progreso, que fue privar a los chicos de ese lugar donde se detectan los abusos, que fue privar a los chicos en muchos casos también de la comida diaria. No hay mucho más que gira en torno a la escuela que, digamos, la mera educación, y de todo eso se privó a todos los chicos de la Argentina, pero mucho más a los más desfavorecidos. Bueno, eso es realmente no ocuparse de los que más lo necesitan, y esa fue la política de la cual fue cómplice el gobierno de Kicillof en la provincia de Buenos Aires especialmente, pero el gobierno nacional en todo el país, y justamente se atacó a la jurisdicción que hizo todo lo contrario, que se ocupó más de los que más necesitan, que logró las revinculaciones. Así que me parece que lo que tenemos que decir es que si sirvió para poner en agenda que el problema que todavía tenemos que resolver en la Argentina es que 500.000 chicos, 500.000, y permítanme pensar que pueden ser muchos más, porque ese es un número que dijo la vocera presidencial al azar, digamos, todavía no están las estadísticas, tenemos que verlas provincia por provincia, pero esa es la verdadera deuda que tenemos pospandemia con la niñez en la Argentina, ir a buscar a esos chicos, recuperarlos para el sistema educativo y tratar de sanear algo de todo lo que se produjo en estos 2 años, y ahí hay una obligación del ministro nacional y del nuevo ministro en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque el gobernador Kicillof cambió la ministra de Educación, una ministra de Educación que se fue sin decir cuántos chicos habían dejado la escuela en la provincia de Buenos Aires y cómo los iban a recuperar. Bueno, esperemos que ahora tengamos esas noticias que nos tuvimos en los últimos tiempos. Ahora me vas a contar por qué cada vez que habla Soledad Acuña levanta tanta polvareda. Quiero ir con Carlos Regazzoni, a quien rebauticé porque vamos a hablar con Eduardo Amadeo en unos minutitos, pero no, correctamente te digo, Carlos, ¿cómo están los jubilados en la Argentina? Carlos fue ex titular del PAMI, por otra parte. No, la información que hay del PAMI es, digamos, no es buena, porque se está insistiendo en una demagogia con el tema de los medicamentos, y eso que es una demagogia, primero, que no es real, y segundo, que no ataca el problema de fondo, que es que los jubilados... ¿Pero por qué demagogia? ¿Por lo de los medicamentos gratis? Claro, porque siempre el PAMI tuvo medicamentos gratis hace más de 10 años, esa política nunca cambió. El punto es que se empezó a perseguir a las mafias, y hay que tener mucho cuidado cuando se habla con el tema de los jubilados. Mira, lo que ocurre concretamente hoy es que el tiempo para las autorizaciones en los oncológicos es más largo, eso no hay ninguna duda, que hay muchos prestadores que acusan que no se les paga hace meses, y que obviamente nadie sabe el criterio médico con el cual fue hecha la cartera de medicamentos gratis. Y en este contexto, Carlos, Luana Volnovich, bueno, deja a Cefala, la entidad, se va de vacaciones al Caribe. Claro, acá hay que entender algo muy importante. El PAMI está intervenido. Entonces, la única autoridad real que existe en el PAMI es el director ejecutivo del PAMI, y la única función del subdirector es reemplazar al director cuando éste no está. Por eso ambos están nombrados por un decreto del presidente de la Nación. Cuando los dos no están, el PAMI no tiene autoridad real para legitimar los actos administrativos que necesita. Que esto es lo que pasó con Luana. Eso es lo que pasó. Y el segundo punto es la relación entre ambos. Todo el mundo tiene derecho a tener la relación que quiera. Yo no voy a hacer una apología, digamos, de Tolosa Paz, pero acá hay un deber de supervisión por parte del director ejecutivo, indudable. Si no, ¿qué pensaríamos si estuvieran padre e hijo, por ejemplo, ¿no? Director y subdirector del PAMI, o hermanos?
no puede haber una interferencia afectiva en una situación tan delicada. Y máxime cuando pensemos que de la gente que murió en la Argentina por COVID, la mayoría fueron afiliados del PAMI. Ahora, si uno analiza estas dos situaciones, lo que dice Carlos, lo que plantea Silvia, es tan miserable un Estado, para mí, no presente, que son los dos sectores más vulnerables que tenemos. Los niños y los adultos mayores. Los niños con este tema hoy y futuro. El futuro complicado, complejo, ya el colegio, los 2 años por uno, bueno, toda una situación complicada. Y el adulto mayor que no tiene tiempo, Carlos, no tiene tiempo. Pero además, de vida. Desde el punto de vista sanitario hay problemas muy graves. Hay algo que es decir, en la Argentina, cuando una persona cumple una determinada edad y se jubila, no tiene la misma esperanza de vida que le va a ocurrir en Dinamarca o en Francia. Y eso, el trabajo que hay que hacer sobre eso, parte es la recomposición del salario del jubilado, pero una parte fundamental es el PAMI. Claro. Porque esos años que entendamos que cuando uno alarga la vida, la alarga desde el final. O sea, siempre ganas años de vida saludable, entonces vale la pena invertir. Por calidad de vida. Claro, justamente. Claro. Yo acá veo un ruido tremendo entre el relato y la realidad, porque recordemos que Alberto Fernández llegó al poder diciéndole a los bancos que le iba a sacar, diciéndonos a nosotros en realidad que le iba a sacar plata a los bancos para dárselas a los jubilados. Y en realidad se le paga cada vez más intereses a los bancos, esto es fácilmente demostrable, y como les decía al principio, menos a los jubilados. Y además, al mismo tiempo está el PAMI acéfalo. Claro, porque además cuando un organismo de la naturaleza del PAMI concentra los recursos en pagar medicamentos, lo que está haciendo es concentrando los recursos, porque al mismo tiempo malpaga al personal de salud. Y entendamos que la salud a las personas, el gran motor de que la gente viva más años, es el enfermero, el médico, el técnico, el personal que en Argentina está en una situación salarial. Y se da una situación triste porque como el buen profesional no recibe una buena prestación, aparecen los chantas, los inescrupulosos, y los pobres abuelos reciben. Vos fijate, se van, y lo digo con todo respeto y cariño, van al odontólogo y le queda grande la dentadura. Van a los oculistas y dicen, pero esto no veo peor que antes. ¿Por qué? Porque aparecen los que, bueno, mientras tanto cobro algo y el bueno no puede subsistir. Y además quería decir que estuviste muy bien los números en tu editorial, ¿no? Desenmascarando este relato con los jubilados, pero hicieron una cosa todavía más grave. Porque no solamente suspendieron un año, casi un año completo la fórmula y aumentaron por decretos por debajo de la inflación, sino que cuando cambiaron la fórmula, no quisieron que la fórmula tuviera como piso la inflación. Entonces eso quiere decir que cuando hay alta inflación, esta fórmula no les asegura a los jubilados ni siquiera sostenerles en el tiempo su haber jubilatorio. Este cambio fue central en la fórmula, los discutimos cuando estaba en el Congreso e inclusive hubo una propuesta de como mínimo, ya que van a poner una fórmula que es mucho peor, que era una fórmula peor, como está comprobado ahora, que la que habíamos puesto en el gobierno del presidente Macri, por lo menos garantizan que en contexto de alta inflación los jubilados no pierdan todos los meses. No hicieron eso. Y esa fórmula jubilatoria no solamente ajusta a los jubilados, también las AUH se ajustan por la misma todas las fórmula. pensiones no contributivas también, es decir, un montón de plata que distribuye el Estado. Exactamente, y a todo eso no quisieron ponerle el piso de la inflación. Y esto está en los debates de ese día, con lo cual no solamente hicieron una trampa que hoy está claro, digo, todo el ahorro fiscal, yo siempre digo, no hubo ahorro fiscal, hubo robo a los jubilados en el gobierno de Alberto Fernández. Pero además hacia adelante también este problema que tiene la fórmula, que es que por eso permanentemente se está diciendo, bueno, les vamos a dar a la mínima este aumento, este bono extra para tratar de compensar la inflación, porque ese es un problema implícito de la fórmula que ellos aprobaron. Ahora, yo no entiendo algo, Silvia. Cuando Mauricio Macri, yo también critiqué en su momento la fórmula de Macri porque consideré que implicaba un deterioro con respecto a algunas cosas que ya estaban, sobre todo en ese periodo específico de tiempo, en el empalme, exactamente, gracias. Ahora, la fórmula, cuando Macri saca esta fórmula, en realidad todos los legisladores en el Congreso, hubo 14 toneladas de piedra. Alberto Fernández, Martín Guzmán, vienen a justa y prácticamente aplauden y dicen, no, lo hacemos por nuestros jubilados. Eso yo no lo entiendo. Sí, no, terrible. Porque hicieron dos cosas, ¿no? Ni bien suspendieron la fórmula jubilatoria, suspendieron un derecho constitucional en la Argentina por casi un año.
Digamos, y vimos cómo eso Expliquemos sucedió. un poquitito qué es suspender la fórmula de movilidad jubilatoria, así se dice, gracias, palabra difícil. Es que por un año el presidente dijo cuánto aumentaban las jubilaciones. Antes no era discrecional. El problema de la discrecionalidad es que uno lo dice a dedo, entonces perdemos institucionalidad. Exactamente, y en ese ajuste, ¿qué hizo durante ese año el presidente? Acható la pirámide jubilatoria, dio aumentos a la jubilación mínima que de todos modos no compensaron la inflación de ese año, y eso es parte del ajuste que recibieron los jubilados y de lo único que ajustó el gobierno en materia fiscal, que fue a los jubilados, sino que además esos ajustes no fueron proporcionales a toda la pirámide y por ende los jubilados, que con todo su derecho, después de haber aportado toda su vida, estaban por encima de la mínima, recibieron un ajuste mayor todavía. Es decir, no fue equitativo, fue absolutamente inconstitucional durante un año y luego aprobaron esta fórmula que no solamente no recompuso, sino que perjudicó hacia adelante, porque también tuvo un problema de empalme y tampoco garantiza el piso de inflación. Es decir, el gobierno de Alberto Fernández no solamente le mintió a los jubilados con que les iba a dar aumento, le miente todos los días al no reconocer que el ajuste se los hace pagar en la Argentina a quienes más han hecho por este país seguramente, porque han hecho todo su aporte y hoy merecerían, aunque sea, digamos, una jubilación mínima que les alcance. La mínima es de 29.000 pesos sin moneditas, ¿no? Una vergüenza. Y recordemos que quienes estamos en actividad somos los que aportamos. Y recordemos que la informalidad en Argentina está en crecimiento, o sea que tenés menos aportes. Exacto. Y por otro lado, están jubilando a gente que nunca ha aportado, o sea, se separa el ingreso cada vez menor. Y por otro lado, cada vez más egresos. Pero es que a mí lo que me preocupa es el modo. Ustedes lo saben mejor que yo, que saben de economía. La jubilación son cálculos actuariales, son planes a 50 o 100 años. No, eso lo hace un ejército de estadísticos, se hace con una previsión completa, no puede haber dudas, porque no se va a poder pagar, sino, es decir, también hay que ser claros, si no crece el empleo formal no se puede pagar la jubilación. Entonces, para no hacer demagogia de ninguno de los dos lados, digamos que sobre todo lo que estamos viendo es parche tras parche, improvisación tras improvisación, y al final del camino las políticas sustanciales, como puede ser la educación, las jubilaciones o la salud de los jubilados, probablemente junto con la seguridad y con la salud general de la población, son las 5 políticas más importantes del Estado, además de defender las fronteras, manejadas con una improvisación, con una falta de diálogo en el medio, de conversación y de consenso, que yo creo que eso es lo más alarmante de todo. O sea, por supuesto que el resultado es pobre, como recién lo acabas de señalar, pero lo peor es el método de toma de decisiones. Y que estamos hablando a fondo del tema por el video. Pues si no aparece el video, el video de la señora vacacionando. A partir de allí, pero realmente fue así. Bueno, hablamos lo único bueno que destaco de este video, estamos hablando del PAMI, estamos hablando de las prestaciones, estamos hablando de todo, me encantaría estar ahí. O sea, estamos hablando de este tema a buena hora, porque no habría que sacarlo nunca, Silvia, de agenda. Esto es lo que tiene que pasar. Nosotros no tenemos que sacar este tema de agenda porque siguen pasando muchas cosas. Miren, otro de los temas que nosotros hemos denunciado y que a veces no consiguen, yo no sé por qué a veces los temas de los jubilados no nos despiertan, digamos, mayor solidaridad, ¿no? Pero durante la pandemia, una de las cosas que pasó es que los trámites jubilatorios empezaron a demorarse, a retrasarse, ¿no? Y hubieron demoras, digamos, que dividían por 3, o sea, un tercio de la gente que tenía que con una ventanilla, ¿no? PAMI tenías que ir a hacer una fila en el medio de la pandemia. Lo de PAMI, tremendo para la atención, pero también en ANSES se demoraba la toma de trámites y todos esos son meses perdidos de los aportes que tenían que haber recibido. Exactamente. Es verdad. Silvia, Graciela Ocaña presentó una denuncia contra Luana Volnovich justamente por esto que decía recién Regazzoni, es decir, el número 2 del PAMI básicamente lo que tiene que hacer es reemplazar y de alguna manera controlar a la número 1. Resulta que son pareja y ambos estaban juntos de vacaciones en el Caribe. ¿Está bien denunciarla? ¿Qué debería hacer Luana Volnovich? ¿No sabés el enojo? Ahora les voy a contar el enojo que hay en gobierno
en una parte del gobierno con Luana Volnovich. Ahora se los voy a contar, pero quiero primero saber tu Creo opinión. que, bueno, la diputada Ocaña siempre ha trabajado muchísimo sobre todos los temas de tercera edad. Realmente es una persona que se ocupa mucho y conoce, como Carlos acaba de explicar, esta normativa que efectivamente, digamos, fue violentada por la ausencia de los dos responsables, confirma. Así que ahora la justicia tendrá que avanzar. Y lo que necesitamos también es que la justicia en estos casos, digamos, de los funcionarios públicos, avance con celeridad, sobre todo para corregir y para evitar que estos problemas se repitan, ¿no? Porque las cosas que tenemos que aprender en la Argentina es que se pueden cometer errores, pero esos errores tienen que tener consecuencias y además tenemos que evitar que se vuelvan a repetir. Así que, digamos, si bien no conozco en detalle, no leí la denuncia de la diputada Ocaña, sé que es una persona que sin dudas debe tener absolutamente certeza de que la denuncia corresponde y esperemos que la justicia actúe pronto. Claro, hay mucho enojo en una parte del gobierno con lo que ocurrió con Luana Volnovich, justamente porque la gente de la Cámpora era muy crítica de otras zonas del gobierno. Se los voy a contar en unos minutitos, pero Silvia Mercado trae otra interna también, Silvia. Efectivamente, Pablo, hay una gran duda en la opinión pública, no sé si una gran duda, pero hay una duda en la opinión pública.